presidente, tú que estás ahí en Washington, la voluntad política que ha tenido con el tema de la ecología o del cambio climático y el pacto este de París en el tema cubano? Bueno, es difícil saber exactamente lo que va a pasar en Washington, aunque aquí en el sur de la Florida a veces no se entienden. Veo en los periódicos que dice que la Casa Blanca está dividida, está paralizada. Ese es el sistema normal de la decisión, de la toma de decisiones en el gobierno de Estados Unidos. Para cualquier cosa que podamos hablar, siempre hay unos que están a favor, hay otros que están en contra, aún dentro de la administración. Y entonces llega un momento en que hay un arreglo, un acuerdo de lo que se debe hacer. Hasta ahora el presidente se ha ocupado de China, se ha ocupado de la OTAN, se ha ocupado del terrorismo, se ha ocupado de ir a hablar con los israelitas y con los palestinos. Yo creo que va llegando el momento en que ha podido llegar a la cuestión de Cuba. Y yo creo, además, que no hay ninguna duda que este es un primer paso. El presidente no va a resolver el problema de Cuba en un día, ni pudo resolver el problema del terrorismo en un día, ni el problema de Israel en un día. Pero es el primer paso. Y entonces, si La Habana es consecuente con lo que dice el presidente americano, que está dispuesta a negociar de buena fe, si en La Habana dejan de golpear a las damas de blanco, si en La Habana dejan que los norteamericanos tengan diplomáticos en la embajada y no empleados del gobierno de Cuba, que el gobierno americano paga esos sueldos, si La Habana devuelve a esa terrorista infame, una asesina que mató a sangre fría a un policía en Nueva Jersey y la condenaron a cadena perpetua y se escapó y vive en Cuba. Si el gobierno de Cuba la devuelve, entonces Cuba no estará en la lista de los países que ayudan a los terroristas. Pero si el gobierno de Cuba no la devuelve, yo creo que el presidente americano tiene que estudiar a ver si se debe de poner a Cuba de vuelta en esa lista o no. ¿Qué más se debería hacer? Por ejemplo, ¿se debe romper relaciones diplomáticas? No, eso, primero que nada, eso es algo que los enemigos de los cubanos libres siempre sacan, sabiendo perfectamente que no es una opción en el mundo en que vivimos. Pero lo que sí es una opción es que la embajada norteamericana en Cuba funcione no como ha funcionado bajo el presidente Obama, sino que la embajada defienda los intereses norteamericanos en Cuba, defienda el derecho de los cubanos que han sido un aliado leal del pueblo norteamericano, que la embajada no sea simplemente una forma de darle alguna credibilidad al gobierno cubano y de pagarle millones de dólares a funcionarios de inteligencia cubanos que trabajan dentro de la embajada. ¿Debería haber reciprocidad diplomática? Efectivamente. Ahora, ¿qué otra cosa debería cambiar? Está el tema de los viajes, el tema de las remesas, está el tema de la colaboración entre los servicios de inteligencia. ¿Qué sabes tú? Yo empezaría por ahí. ¿Qué es eso de una sociedad democrática como es Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia estén colaborando con el de una dictadura que es no solo una dictadura? Porque dictadura se puede ser en cualquier parte y no ser un enemigo de Estados Unidos. Y yo creo que Cuba es una dictadura que ha mostrado a través de su historia, Cuba no, la dictadura cubana, ser enemiga de Estados Unidos. No solo que lo ha dicho públicamente, sino el caso de las armas norcoreanas, como bien dijo Frank Calzón, y una serie de hechos. Mira, muy interesante, Flynn, que fue destituido, que fue el asesor de seguridad nacional de Trump durante un tiempo, en un artículo, creo que fue en el Times, decía que la lucha contra el terrorismo tenía que empezar por reconsiderarse y tener en cuenta a Cuba y Corea del Norte como los ejes de esa lucha. Eso es muy interesante. Yo creo que eso de considerar a Cuba como un problema de segunda... No, Cuba, desde la emisión de pasaportes para terroristas internacionales, desde la venta de secretos de inteligencia. Ana Belén Monte es un ejemplo clásico de eso. Yo creo que cualquier dinero que vaya a dar a las arcas de la dictadura cubana va a ser utilizado para agredir no solo las democracias en Latinoamérica, sino básicamente para vender información a los enemigos de
de Estados Unidos. Yo creo que en este momento de lucha contra el terrorismo deben cortarse todas las vías de entrada de dinero a Cuba. Aplicación de la ley Helms-Burton, acabar de aplicar todos los presupuestos de esa codificación del embargo a Cuba, yo creo que sería fundamental para ahogar a esa dictadura, o por lo menos para que no siga expandiendo ese cáncer, y el ejemplo es Venezuela. Es decir, decirme a mí que Cuba no es un peligro, como mira cómo está Venezuela, Maduro sin Cuba no es nadie. Son los servicios de inteligencia de Cuba los que están apoyando y son los que están asesorando a los militares venezolanos, controlándolos de manera que son ellos los que informan constantemente hasta el pensamiento de estos militares venezolanos. Yo creo que debería de agregarse que esta información que él tan bien ha explicado no es nada nuevo. Durante la administración del señor Obama, los servicios de inteligencia norteamericanos, en audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos, dijeron que habían 4 amenazas graves en contra de los Estados Unidos. Una era a Irán, el otro era Corea del Norte, el otro era Cuba, y creo que el otro era China. China Es más que decir, Rusia. Lo que sucedió es que el presidente Obama creía que él no necesitaba el asesoramiento de las agencias de inteligencia y se iba por una línea ideológica de que Cuba era una cuestión sin problema. Lo que recomendó bordea la traición, sin ánimo de la exageración. Nos vamos a una pausa con este comentario de Carlos Curbelo en pantalla. Aunque no se ha llegado a un acuerdo definitivo, el concepto de que las víctimas de la tiranía castrista puedan percibir algún beneficio de las transacciones entre Estados Unidos y Cuba merece ser considerado. Durante la previa administración se le concedió todo a la dictadura sin exigirle nada. Ahora esto tiene que cambiar. Regresamos en solo segundos.